Bueno, yo quería, además de darte las gracias, doctor Esteban, quería plantear la charla con tres puntos. Es una charla que a mí me ha costado articular porque la conclusión yo creo que todos la tenemos clara. A mí me habéis también pedido que haga una recomendación que es evidente cuál va a ser la recomendación, pero voy a intentar extraer alguna información de la triple terapia de primera generación para que nos sea útil en el futuro. Primero, vamos a situarnos donde estábamos inmediatamente antes de empezar la triple terapia y quizás merezca la pena contar el estudio de María Buti. Es un estudio que hace una foto de cuál es la situación de los pacientes con hepatitis C en España justo antes de la comercialización de Telaprevir y Boceprevir, y lo que hay llega a dos conclusiones que yo creo que son importantes. Primero, aproximadamente el 40% de los enfermos tiene una enfermedad avanzada, son F3 o F4, y si sumamos los enfermos que tienen una fibrosis significativa, al menos 2/3 de los pacientes con hepatitis C tienen una enfermedad avanzada o relativamente avanzada. Y dos, a pesar de que esta enfermedad está avanzada, muchos pacientes no son sometidos a tratamiento porque no desean ser sometidos a tratamiento, porque tanto el paciente como el médico están esperando la llegada de nuevos antivirales. Cuando estos antivirales llegan, que son Telaprevir y Boceprevir, no voy a hablar nada del mecanismo de acción, sabéis que son dos fármacos, agentes antivirales directos, porque lo que hacen básicamente es inhibir la ruptura de la poliproteína en sus diversas proteínas y de esta forma inhibir la replicación viral. Estos fármacos, no se han mencionado con anterioridad, son fármacos que tenían algunas virtudes y algunos defectos. Desde el punto de vista de su acción, tenían un espectro antiviral pequeño, estaba circunscrito a genotipo 1, una elevadísima potencia antiviral, pero a pesar de esta elevada potencia antiviral, tenían una barrera genética muy baja, es decir, que eran capaces de inducir la aparición de resistencias con una única mutación en el huésped. Pues, como digo, a pesar de estas limitaciones que tenían desde el punto de vista farmacológico, lo que se produjo, a lo que esperaban los pacientes, a lo que esperaban los médicos, era a unos fármacos que producían un clarísimo incremento de la eficacia, es decir, en términos de respuesta virológica sostenida, de tal forma que en pacientes naive se pasaba de una respuesta en torno al 40-45% en sujetos que llevábamos tratando con interferón y ribavirina durante más de una década, y incrementos que incluso superaban el delta del 50% en pacientes que habían experimentado previamente el tratamiento, por ejemplo, el grupo de pacientes recidivantes. Y voy a hablar poco más de eficacia porque realmente hay poco más. Nosotros hicimos, inmediatamente después de la comercialización de ambos fármacos, un estudio similar en el cual preguntábamos a los médicos que habían enfermos con hepatitis C genotipo 1, insisto, cuando ya estaban disponibles Telaprevir y Boceprevir, ¿por qué si se trataban los enfermos y si no se trataban, por qué no se trataban? Lo primero que vimos es que había un grupo amplio de pacientes, en torno a 1/3 de los pacientes, que no podían ser tratados porque había unas contraindicaciones formales al uso de estos fármacos, fundamentalmente no de los IPEs, sino de interferón y en menos ocasiones de ribavirina. Pero lo que quizás es más importante es que nosotros vimos que en los pacientes en los que los médicos consideraban que sí estaba indicado el tratamiento, se iniciaba finalmente en menos de la mitad. Y los motivos para no iniciar el tratamiento también eran, en algún caso eran muy sorprendentes y en otro menos sorprendente. El menos sorprendente, desde mi punto de vista, es que los pacientes seguían esperando nuevos tratamientos. Esto da una idea de la velocidad a la que se está desarrollando la terapia frente al virus C, es el inicio de una auténtica revolución. Y los enfermos, a pesar de que disponíamos de fármacos nuevos, esperaban a los siguientes. Y el segundo aspecto es un aspecto claramente novedoso para los médicos españoles, para los hepatólogos al menos, para mí sin duda, que es que el sistema de salud ponía restricciones a la indicación de tratamiento. Esto es un aspecto novedoso que ya ha dejado de ser novedoso porque convivimos con él desde hace 2 años y medio, pero que sin duda es un aspecto que hay que resaltar. Y además se produjo, desde el punto de vista de la Administración, nos condujo a una situación muy peculiar, y es que, aunque los enfermos, la indicación de tratamiento obviamente es en todos los enfermos con hepatitis C, solo nos dejaban tratar los enfermos que tenían una enfermedad más avanzada. Y esto constituyó un problema doble. Por un lado, la eficacia del tratamiento fue menor de la esperada y, por otro lado, hubo muchos más efectos secundarios de lo esperado. Por lo tanto,
unas lecciones que podemos sacar del inicio de la triple terapia y que son válidas en la actualidad sin duda, es que una parte muy importante de los enfermos que vamos a ver en la consulta tienen una enfermedad hepática avanzada. A pesar de que tienen una enfermedad hepática avanzada o al menos significativa, no les podemos tratar, y no les podemos tratar porque el sistema nos impone unas restricciones que son muy importantes y que hay que resaltar. Y por lo tanto los enfermos estaban esperando los nuevos tratamientos y siguen esperando los nuevos tratamientos. La segunda parte que voy a analizar es de algunos aspectos que hemos aprendido con la triple terapia y que pueden ayudarnos a mejorar la terapia actual con triple terapia, basada, por ejemplo, con Simeprevir o con una terapia libre de interferón. En primer lugar, cosas obvias que aprendimos en estudios multicéntricos, nacionales o internacionales, como esta que reflejo en esta diapositiva, y es que la eficacia de los tratamientos antivirales es mayor en los sujetos que tienen una enfermedad hepática menos avanzada, cuando la comparamos con enfermos que tienen una enfermedad hepática más avanzada. Esto, que parece que es una cosa obvia, podríamos tener conceptualmente el error de que cuando utilizamos agentes antivirales directos estos fueran igualmente eficaces en enfermos con una enfermedad más o menos avanzada, porque dependería del propio antiviral. Esto hemos visto que no es cierto. Y además de no ser cierto, en los enfermos que tienen una enfermedad más avanzada, la eficacia no solo es menor, sino que está agravada con un número mayor de efectos secundarios y, lo que es más importante, de efectos secundarios graves. Esto se repite en múltiples estudios. Presento algunos que se presentaron durante el último congreso nuestro. Este es un estudio que he efectuado sobre todos los sujetos naïf que han participado en ensayos de registro de Telaprevir, y se ve claramente cómo hay una disminución de la eficacia del tratamiento antiviral conforme se produce un incremento de la fibrosis, o del acceso temprano a Telaprevir, en el que de igual forma se ve que los enfermos que tienen una enfermedad más avanzada responden menos, particularmente si son aquellos que pertenecen a subgrupos de especial de difícil curación, como son los que no respondieron a un ciclo previo de interferón. Por lo tanto, concluimos dos aspectos que para el futuro también pueden ser relevantes. Existe una elevada reproductibilidad de los resultados, quizás mayor que en la época de la terapia con interferón y ribavirina, y que en los pacientes tratados en el futuro, en los pacientes que tratemos con regímenes que incluyan interferón, la eficacia es y será claramente menor en los sujetos que tengan una enfermedad hepática avanzada. Sin duda los efectos secundarios serán mayores, y que es clave el tipo de respuesta al tratamiento con interferón. Un aspecto que también hemos aprendido de la triple terapia basada en IPs de primera generación es que, a pesar de su elevada eficacia antiviral, hay muchos sujetos que tienen fracaso virológico, en los que, es decir, no conseguimos la negativización de la viremia, o en los que, después de negativizarla, la enfermedad recidiva. Y esto es un aspecto particularmente importante, porque el rebote virológico que se produce durante el tratamiento era una eventualidad muy infrecuente en los sujetos con doble terapia, y que, sin embargo, en la triple terapia de primera generación vemos con mucha frecuencia, y particularmente lo vemos en sujetos que tienen un perfil de tratamiento difícil, de difícil curación, sujetos cirróticos con una carga viral elevada, que tienen un polimorfismo difícil de la interleuquina 28B, y particularmente, y este es un aspecto muy importante, cuando no consiguen una negativización rápida de la viremia. Y aunque los estudios destinados a averiguar con claridad la influencia de la ribavirina en esta recidiva de la infección, tanto durante el tratamiento como después del tratamiento, no son lo suficientemente finos como para demostrar de forma inequívoca, todos hemos discutido con mucha insistencia el valor de la infradosificación de la ribavirina en la posibilidad de la recidiva tanto durante como después del tratamiento. Y yo creo que este es un aspecto de absoluta actualidad, porque probablemente la dosis adecuada de ribavirina va a influir en las tasas de respuesta en la terapia libre de interferón, pero no libre de ribavirina. Otro aspecto que nos ha ayudado a entender en la triple terapia y que yo creo que va a tener trascendencia en el futuro, no voy a hablar de todo tipo de respuestas virológicas que se producen durante el tratamiento, son un concepto que al menos conocíamos pero que teníamos abandonado casi con seguridad,
y era el concepto de que RNA menor de 15 o de 12 o de 25 en función del hospital y de la técnica que utilizáramos, muchas veces lo habíamos asimilado a RNA negativo y claramente son dos conceptos diferentes. Y hemos pedido a nuestros microbiólogos que nos discriminen entre RNA detectable no cuantificable, el que ponían antes menor de 15, del RNA negativo, que es un RNA no detectable. Claramente hay una diferencia enorme entre el RNA no cuantificable, pero sí detectable, y el no detectable, en términos de recidiva durante el tratamiento y fundamentalmente después del tratamiento. Y conceptualmente también en términos de respuesta virológica sostenida, antes utilizábamos un concepto que era el de la respuesta virológica sostenida en la semana 24, que hemos visto que es prácticamente idéntico a la respuesta virológica sostenida en la semana 12 y que además la respuesta en la semana 4 predice en gran medida, no en todos los casos, pero en gran medida, la curación definitiva de la infección. Es decir, hemos adelantado la posibilidad de saber si un sujeto está curado o no, al menos de la infección. Y este es un aspecto que sin duda va a tener implicaciones en la terapia libre de interferón o con interferón. Un aspecto muy importante, el que hemos aprendido mucho, es, por desgracia hemos aprendido mucho porque nos han obligado a tratar enfermos muy avanzados, es que el inicio en fases avanzadas de la enfermedad no siempre se asocia a una curación de la enfermedad y, por lo tanto, hemos aprendido que curación de la enfermedad y curación de la infección son términos que no son equivalentes. Estamos empezando a comprender que tendremos que aplicar términos del estilo a curación hemodinámica de la enfermedad, es decir, en sujetos en los que vamos a ser capaces o no de disminuir la hipertensión portal, porque probablemente esto tendrá un impacto claro en el riesgo de progresión de la enfermedad hacia hepatocarcinoma y con mucha menos probabilidad hacia descompensación en función de la normalización o no de la presión portal. Y esto, a su vez, será inherente a la necesidad o no de seguimiento. Yo creo que esto nos va a hablar el doctor Rodríguez mañana y, por lo tanto, yo creo que son aspectos claves que hemos intuido que son importantes en la triple terapia con IPES y que lo serán en el futuro. Sin duda, por desgracia, un aspecto del que hemos aprendido mucho es de efectos secundarios. Sé que se va a hablar también de efectos secundarios, pero hemos aprendido, por desgracia, como digo, que hay muchos efectos secundarios, hay múltiples cortes españolas que han analizado los efectos secundarios y, además, hemos visto que hay algunos factores que nos ayudan a predecir el desarrollo de efectos secundarios cuando los regímenes llevan interferón. Y estos factores son fundamentalmente datos que nos indiquen disfunción hepática, como una albúmina baja o una bilirrubina alta, o datos que nos indiquen una hipertensión significativa, fundamentalmente basados en plaquetas bajas. Y aunque el CUPIC, del que tanto hemos hablado durante los últimos años y criticado porque algunas veces las cifras no concordaban con las del Congreso inmediatamente anterior, sí que nos enseñó que si al mismo tiempo se juntaban datos de disfunción hepática, albúmina menos de 3,5, con hipertensión portal, plaquetas de menos de 100.000, la probabilidad de curarse era baja y la probabilidad de tener un efecto secundario era muy alto. Y, por lo tanto, esto también nos va a ayudar en el futuro a decidir algunas cosas. Además, en efectos secundarios, también observamos algunos efectos secundarios, yo diría que novedosos. Sabíamos que los enfermos cirróticos que se someten a tratamiento con interferón tienen un incremento de las infecciones, pero lo que no sabíamos es que la triple terapia no solo incrementa la probabilidad de tener infecciones, sino que incrementa la probabilidad de tener infecciones graves y que además hace que tengan un patrón de infecciones un poco diferente al que estábamos acostumbrados, con más infecciones respiratorias y con más infecciones por gram positivos. Por tanto, de esto también podemos aprender algunas cosas para el futuro, y es que hay una elevada eficacia en los regímenes que llevan agentes antivirales directos e interferón, pero además hay un número muy elevado de efectos secundarios, y que los efectos secundarios en enfermos cirróticos con más de 6 puntos son graves y que pueden ser potencialmente mortales. Y ello me lleva a concluir que probablemente no se deben utilizar en estos pacientes regímenes basados en interferón en pacientes con una enfermedad hepática avanzada. Y además hemos aprendido aprenderemos a diferenciar curación de enfermedad de curación de la infección, término como curación hemodinámica o qué tipo de seguimiento tienen que seguir. Y finalmente me han pedido una recomendación. Yo voy a revisar 3 guías. La guía europea nos da muchas opciones de tratamiento para la hepatitis C, hasta 6 opciones de tratamiento, probablemente como fruto de la mentalidad europea que tendente al consenso, en un sitio que estamos hablando de consenso.
Hay una línea que dice que si no podemos tratar con nada de lo anterior, sería posible tratar todavía con triple terapia basada en interferón o ribavirina. La guía de la Organización Mundial de la Salud también es posibilista. Dice que en aquellos lugares donde no haya otro tratamiento, este tratamiento es posible. Sin embargo, los americanos son gente mucho más pragmática y claramente dicen que el tratamiento con interferón, ribavirina y telaprevir o boceprevir no está indicado en ningún paciente con una hepatitis C genotipo 1, bien sea naïf o haya sido tratado con anterioridad. Y yo me decanto claramente porque en España, que sí existe alguna posibilidad terapéutica diferente, en la actualidad no está indicado el tratamiento de la hepatitis C con interferón, ribavirina y boce o telaprevir en ningún paciente y en ninguna situación con una hepatitis C. Creo que es una conclusión clara, sencilla y rotunda. Y para acabar, simplemente decir que quizás, parafraseando a Churchill, que este no es el final, no es ni siquiera el principio del final, pero sí que parece ser el principio o el final del principio del tratamiento con fármacos que no sabemos cómo actúan. Muchas gracias.